Acababa de llegar a casa de un turno de 12 horas cuando mi esposa dijo, la familia de Eric me ha invitado a pasar la Navidad. Le pregunté, Eric, ¿tu ex? Ella dijo, sí. Sería más fácil si fueras a casa de tu familia. Asentí y dije, que te diviertas. Pero en la mañana de Navidad, su mensaje de texto decía: probablemente deberías ir a casa de tu familia este año. Así fue como mi esposa, Allison, me dijo que iba a pasar la Navidad con su ex. Sin preguntar. Sin disculparse. Simplemente de pie en nuestra cocina 2 semanas antes de Navidad, sosteniendo su teléfono contra el pecho como si ya le hubiera dado permiso. Acababa de llegar a casa de un turno de 12 horas como paramédico. Mis botas estaban mojadas por la nieve. Mi camisa todavía olía a diésel, a aire frío y al desinfectante de manos que usábamos hasta que se nos agrietaba la piel. Ni siquiera me había quitado la chaqueta todavía. Pensé que me iba a decir algo sobre su madre. O la casa. O tal vez la factura de la tarjeta de crédito que habíamos estado tratando de reducir. En cambio, dijo, la familia de Eric me ha invitado a pasar la Navidad. La miré. Eric, dije. ¿Te refieres a tu ex, Eric? Puso una cara extraña, como si ya hubiera empezado a ser difícil. Sí. Pero no es así. Eric no era un simple novio antiguo. Eric era el hombre que había dejado a Allison 3 semanas antes de su boda. La dejó por otra mujer y luego actuó como si todos los demás fueran dramáticos por estar molestos. Cuando conocí a Allison 2 años después de eso, todavía se estremecía con ciertas canciones. Todavía evitaba un lado de la ciudad porque los padres de Eric vivían allí. Todavía lloró la primera Navidad que pasamos juntos porque dijo que nunca pensó que volvería a sentirse normal. Fui yo quien se sentó con ella durante todo eso. Fui yo quien conoció a sus padres y les prometió que no iba a tratar a su hija como algo temporal. Fui yo quien se quedó. Así que cuando dijo que la familia de Eric la quería allí, como en los viejos tiempos, esperé la parte en la que explicaba por qué esto era una locura. Nunca llegó. Dijo que su madre siempre me quiso, que su hermana tiene un bebé ahora y que quiere que lo conozca. Es solo Nochebuena y la mañana de Navidad. Le pregunté, ¿y yo? Allison bajó la vista hacia la encimera. Bueno, creo que podría ser incómodo si vinieras. La casa se quedó en silencio, excepto por el calentador que se encendió. Luego añadió, sinceramente, podría ser más fácil si simplemente fueras a casa de tu familia este año. La miré fijamente durante unos segundos. En mi trabajo, aprendes a no reaccionar demasiado rápido. La gente grita. La gente sangra. La gente miente porque tiene miedo. Si entras en pánico con ellos, te vuelves inútil. Así que hice lo que siempre hacía. Me quedé quieto. Allison tomó mi silencio como un permiso. Se apresuró a explicar que ella y Eric habían vuelto a hablar como amigos, que era saludable, que el cierre no tenía por qué ser feo, que yo sabía lo importante que su familia había sido para ella. Hice una pregunta. ¿Cuándo se puso en contacto? Ella parpadeó. Hace unas semanas. Seguí mirándola. Suspiró. A finales de octubre, pero fue inofensivo. Finales de octubre. Era el 11 de diciembre. Durante casi 2 meses, mi esposa había estado hablando con el hombre que le rompió el corazón, y yo me estaba enterando solo porque su familia la quería en Navidad. Asentí una vez. Luego dije, que te diviertas. Sus hombros cayeron con alivio. Eso fue lo primero que realmente me dolió. No el viaje. Ni siquiera Eric. El alivio. Pensó que me lo iba a tragar. Pensó que iba a estar triste, tal vez un poco celoso, tal vez callado durante unos días, y que luego seguiría allí cuando volviera a casa. Sonrió un poco y dijo, gracias por ser maduro con esto. Pasé a su lado y subí las escaleras. Esa noche, encontré la tarjeta. Estaba metida bajo un montón de correo en la encimera, detrás de un folleto del supermercado y uno de los catálogos de suministros florales de Allison. Sobre de color crema. Tinta verde. Su nombre escrito en una cuidada caligrafía.
No debería haberla abierto. Pero ya estaba desprecintada. La tarjeta tenía un muñeco de nieve en la parte delantera. Dentro, la madre de Eric había escrito: «Estamos muy emocionados de tenerte de vuelta donde perteneces esta Navidad». De vuelta donde perteneces. Leí esa línea 3 veces. Luego volví a poner la tarjeta exactamente donde la encontré. Cuando Allison subió, actuó con suavidad. Demasiada suavidad. Me preguntó si quería té. Me tocó el hombro. Dijo que sabía que la situación era inusual, pero que esperaba que confiara en ella. Le pregunté: ¿alguna vez ibas a decírmelo antes de que te invitaran? Se quedó helada. Esa fue mi respuesta. Allison. Se cruzó de brazos. No te lo dije porque sabía que lo convertirías en un problema. Lo convertiste en un problema cuando diste con ello. Su rostro se tensó. No lo entiendes. La familia de Eric era casi mi familia. Casi me río. No porque fuera gracioso. Porque durante 3 años, había ido a casa de sus padres todos los domingos que podía. Había arreglado la barandilla del porche de su padre. Había llevado a su madre a una cita de seguimiento cuando Allison tenía trabajo. Había preparado el desayuno allí el 4 de julio porque su padre quemaba el bacon todos los años y todo el mundo lo sabía. Me había convertido en familia de la manera lenta. Sin historia. Sin drama. Sin necesidad de ser perseguido. Pero no dije nada de eso. Solo dije: de acuerdo. Odiaba eso. Allison quería una pelea porque una pelea le permitiría llamarme inseguro o una pelea le permitiría hacer que esto tratara sobre mi tono en lugar de su elección. No le di nada. A la mañana siguiente, me senté en mi camioneta fuera de la estación después de mi turno y abrí mi aplicación bancaria. No porque quisiera castigarla. Porque una escena puede volverse insegura mucho antes de que nadie lo admita. Empecé a mirar lo que había estado cargando. Estaba la tarjeta de crédito del año de reinicio de Allison antes de que nos casáramos. Me dijo que lo tenía bajo control. De alguna manera, yo había estado pagando la mayor parte. Estaba el préstamo personal que dijo que casi había desaparecido. No estaba casi desaparecido. Había cargos mensuales por clases de floristería, suministros para coronas, tarifas de puestos de artesanía, almacenamiento para decoración navideña, una suscripción a un sitio web para un pequeño negocio que no paraba de decir que estaba a punto de despegar. No me había importado ayudar. Esa era la parte fea. Me gustaba ser útil. Me gustaba hacerle la vida más fácil. Me gustaba verla feliz cuando una caja de cintas o flores secas llegaba a la puerta. Pero ahora, mirando los pagos, me di cuenta de que no había estado ayudando a una socia a construir algo. Había estado financiando a alguien que se sentía libre de reemplazarme en Navidad. Así que hice cambios. Nada ilegal. Nada oculto. Nada cruel. Cubrí mi mitad de las facturas del hogar hasta fin de mes. Eliminé mi tarjeta de sus cuentas de suministros. Detuve los pagos adicionales que había estado haciendo para deudas que no estaban a mi nombre. Redirigí mi sueldo a mi cuenta personal. Luego lo imprimí todo. Extractos, recibos, historiales de pago. Cuando eres paramédico, documentas todo: horas, síntomas, medicamentos, testigos. Aprendes que los hechos son lo más importante cuando las emociones son ruidosas. Había terminado de ser ruidoso. Esa tarde, Allison me envió un mensaje de texto con una foto de un vestido rojo extendido sobre nuestra cama. Demasiado para la Navidad en casa de los padres de Eric. Escribió. Me senté en el garaje de las ambulancias y lo miré. Uno de los chicos, Tony, pasó con un café de la gasolinera y dijo: ¿estás bien? Bloqueé mi teléfono. No realmente. No insistió. Eso era una cosa que me encantaba del trabajo. La gente allí conocía la diferencia entre privacidad y silencio. 3 noches después, fui a casa de los padres de Allison. Su padre, Tom, abrió la puerta con una sudadera con harina en una manga. Su madre, Mercy, estaba en la cocina haciendo sopa.
Traje una tarta de la panadería cerca de mi estación porque a Mercy le gustaba la de crumble de manzana. Eso era normal. Eso fue lo que hizo que doliera. Mercy me abrazó y dijo, «Nos vemos en la mañana de Navidad, ¿verdad?» La miré. Esa única pregunta me dijo que Allison no les había dicho la verdad. Dije, «Probablemente no». Tom se dio cuenta primero. Tenía esta forma de quedarse en silencio cuando algo andaba mal. Dejó los cuencos y preguntó, «¿Qué pasó?» No les di un espectáculo. No insulté a Allison. Dije, «Allison va a pasar la Navidad con la familia de Eric. Me dijo que debería ir a casa de mi propia familia este año». El rostro de Mercy cambió como si la hubiera abofeteado. «¿Eric?», susurró. «¿Ese Eric?». Asentí. Tom dijo, «No, de ninguna manera». Les conté lo que sabía. Que Allison y Eric habían estado hablando desde octubre. Que no me lo dijo hasta 2 semanas antes de Navidad. Que no me habían invitado. Que ya había hecho planes para ir sola. Mercy se sentó lentamente. La mandíbula de Tom se movía como si estuviera masticando palabras que no podía decir. Entonces Mercy dijo, «Me dijo que te ofreciste voluntario para trabajar en Navidad». Ahí estaba. No solo ocultó. Gestionado. Me recliné en mi silla y respiré por la nariz. ¿Dijo eso?, pregunté. Tom parecía avergonzado, y ni siquiera había hecho nada. Dijo que podrías estar cogiendo turnos, dijo, y que podría pasar por una reunión de un viejo amigo de la familia. Casi sonrió. Viejo amigo de la familia. Así lo había envuelto. Me levanté. Mercy me agarró la mano. Adam, dijo, ¿nos estás pidiendo que hagamos algo? No, dije. Solo no quería que escucharan una versión diferente más tarde. Eso lo empeoró para ellos. Si hubiera gritado, podrían haberme consolado. Si hubiera exigido que eligieran, podrían haberse resistido. Pero solo les di hechos. En la puerta, Mercy me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Luego susurró, «Tú fuiste el que se quedó». Llegué a mi camioneta antes de que me ardieran los ojos. No lloré. Pero me quedé allí un rato con ambas manos en el volante, mirando las luces de Navidad en su porche, tratando de entender cómo mi propio matrimonio me había hecho sentir como un invitado. Durante la semana siguiente, Allison se volvió más ligera. Esa fue la señal más clara de que no tenía idea de lo que había hecho. Tarareaba mientras empacaba cosas pequeñas. Mencionó al bebé de la hermana de Eric 2 veces. Compró una botella de vino para sus padres. Me preguntó si pensaba que llevar un regalo era demasiado. Dije, «Haz lo que creas que es correcto». También odió esa respuesta. El 20 de diciembre, pregunté, ¿estará allí la novia de Eric? La mano de Allison se detuvo sobre un rollo de papel de regalo. No lo sé. ¿No preguntaste? No. Pero su cara me dijo otra cosa. No quería saberlo. Porque si Eric tenía a alguien serio, esto dejaba de ser un cálido regreso a los viejos recuerdos y se convertía exactamente en lo que era. Una mujer casada, vistiéndose para visitar a su ex en Navidad. Ese mismo día me reuní con una abogada de divorcios. No se lo dije a Allison. Sé cómo suena eso, pero ella ya había creado un mundo privado dentro de nuestro matrimonio. Yo solo estaba haciendo mi salida de él. La abogada era tranquila. Me dijo que no vaciara las cuentas, que no tocara las pertenencias de Allison y que no creara drama. Le dije que no tenía interés en el drama. Encontré un alquiler a corto plazo a 10 minutos de mi estación. Un lugar pequeño, un dormitorio, mala cocina, suelos limpios. Eso era suficiente. Contraté a los de la mudanza para la mañana de Nochebuena. Luego llamé a mi madre y le dije que no iría a la cena de Navidad. Se quedó en silencio y dijo, «¿Necesito ir a buscarte?» No, dije. ¿Estás a salvo? Esa pregunta casi me quiebra, porque se la hago a la gente todo el tiempo en el trabajo. Miré alrededor de mi propia sala de estar. A la guirnalda que Allison había colgado.
A los calcetines en la repisa de la chimenea. A la bolsa del vestido rojo colgada en la puerta del armario. Estoy a salvo, dije. Solo necesito irme. La mañana de Nochebuena, Allison actuó como si se fuera a un viaje normal. Bajó las escaleras con el pelo arreglado, con ese vestido rojo empacado en una bolsa de viaje verde. Acababa de llegar a casa de un turno de noche. Sentía los ojos llenos de arena. Llevaba una sudadera con capucha y sostenía un café que no había tocado. Me miró y sonrió con cuidado. Realmente creo que esto será bueno para todos, dijo. Miré su bolsa. ¿Todos? ¿Sabes a lo que me refiero? Llevé la bolsa a su coche porque una parte vieja de mí todavía sabía cómo ser decente, incluso cuando había terminado. Nevaba en copos finos y duros. Su coche se estaba calentando en la entrada. La música navideña sonaba débilmente a través de la puerta cerrada. Antes de que subiera, me tocó el brazo. Por favor, no te quedes sentado haciéndote miserable. Miré su mano en mi manga. Luego, su cara. No lo haré. Sonrió como si finalmente lo hubiera entendido. Luego se fue. Me quedé allí hasta que su coche dobló la esquina. Luego entré y empecé a empacar. Era extraño lo silencioso que fue irse. Las películas lo hacen parecer ruidoso. Cajones que se abren de golpe, cristales que se rompen. Gente metiendo ropa en bolsas como si la ira les diera fuerza. Irse de verdad se sentía más como limpiar una herida. Lento. Cuidadoso. Doloroso, porque cada toque te recordaba que era real. Me llevé mi ropa, mi equipo de trabajo, mis botas junto a la puerta, mis herramientas del garaje, el reloj de mi abuelo de la cómoda, mis viejos libros de texto de paramédico del estante. Me llevé la foto enmarcada mía con los padres de Allison de nuestra primera Navidad juntos. Dejé los muebles. Dejé los regalos bajo el árbol. Dejé cualquier cosa que pudiera convertirse en una pelea. Los de la mudanza eran dos tipos que Tony conocía. Hicieron su trabajo rápido y en silencio. Uno de ellos me vio mirando mi lado vacío del armario. ¿Estás bien, hombre? Tragué saliva. Hoy no. Asintió y llevó otra caja escaleras abajo. Antes de irme, escribí la nota. No un discurso. No un poema. Solo la verdad. Allison, no voy a competir con el pasado que invitaste de nuevo a nuestro matrimonio. Cubrí mi parte de las facturas de la casa hasta fin de mes. Solo retiré lo que era mío. El resto puede pasar por los abogados. Espero que la Navidad te haya dado la claridad que buscabas. Adam. La dejé en la cómoda. Luego apagué la luz del dormitorio. Por un segundo, miré el espacio vacío donde había estado su vestido rojo. Y sentí algo que no esperaba. No celos. Alivio. En casa de los padres de Eric, Allison tuvo la Navidad que creía que quería durante unos 20 minutos. Me enteré de la mayor parte de esto más tarde por Mercy, y algo por los propios mensajes de Allison. La corona todavía estaba en la misma puerta principal roja. La madre de Eric la abrazó demasiado tiempo. Su padre la llamó pequeña. Su hermana presumió del bebé. La casa olía a rollos de canela y velas de pino. Por un ratito, Allison pudo fingir que el tiempo se había doblado hacia atrás para ella. Entonces entró Paige. Eric la presentó como su prometida. No novia. Prometida. Allison sabía que estaba saliendo con alguien. Se lo había dicho a sí misma. Pero saberlo y estar de pie en la sala de estar de sus padres mientras otra mujer llevaba su anillo eran cosas diferentes. Paige era educada, guapa, tranquila. Peor que enfadada. Toda la habitación cambió a su alrededor. La madre de Eric se puso demasiado brillante. La hermana de Eric observaba la cara de Allison. Eric empezó a hacer bromas que no cayeron bien. En la cena, contó una historia sobre Allison llorando durante las viejas películas de Navidad. Todos los años, dijo, riendo, era tan dramática. Allison también se rió porque no sabía qué más hacer.
Entonces Paige la miró y preguntó, entonces, ¿cómo se siente tu esposo acerca de que estés aquí? Esa pregunta cortó la conversación en la mesa. Allison dijo, Adam está con su familia. La hermana de Eric frunció el ceño. Oh, dijo, pensé que estaba trabajando. Allison se congeló. Las pequeñas mentiras son como hilos sueltos. Tira de uno y todo el suéter empieza a deshacerse. Paige dejó su vaso. Espera, dijo. ¿Cuánto tiempo lleváis hablando vosotros dos? Eric intentó reír. Allison dijo, no fue así. Paige no miró a Allison. Miró a Eric. ¿Cuánto tiempo? Eric dijo, un par de semanas. Allison dijo, octubre. La mesa se quedó en silencio. La madre de Eric susurró su nombre como una advertencia. Paige se reclinó en su silla. Así que has estado hablando en secreto con tu exprometida durante 2 meses, le dijo a Eric, y has invitado a su exprometida casada a Navidad. Nadie la corrigió. Fue entonces cuando Allison finalmente entendió. No la habían invitado de vuelta como familia. La habían invitado como prueba, un test, una curiosidad. Una forma de que la madre de Eric mostrara a todos que ahora eran maduros. Quizás incluso una forma de que Eric se sintiera poderoso, sabiendo que Allison todavía vendría cuando la llamaran. Salió y me llamó. No respondí. Me envió un mensaje de texto, ¿puedes llamarme? Esto es raro. Luego, creo que cometí un error. Luego, Adam, por favor. Yo estaba en mi apartamento de alquiler, sentado en el suelo, porque el sofá aún no había llegado, comiendo comida china para llevar con un tenedor de plástico. Vi cada mensaje. No respondí a ninguno de ellos. La mañana de Navidad, Allison se fue temprano de la casa de los padres de Eric. Antes de irse, escuchó a Eric y Paige discutiendo en la cocina. Paige dijo, «Tú querías que estuviera aquí». Eric dijo, «No pensé que realmente vendría sin él». Esa frase hizo lo que yo nunca pude. Hizo que Allison se viera a sí misma. No como deseada. No como especial. Disponible. En el camino a casa, empezó a enviar mensajes de texto a todo el mundo. A mí. A su madre. A su padre. A mí, me escribió, voy a casa. Por favor, estate allí. A Mercy, por favor, no hagas esto más grande de lo que es. A Tom, Adam lo entendió mal. Fue entonces cuando el chat grupal de la familia se encendió. Mercy escribió, Allison, sabemos que Adam no lo entendió mal. Nos lo dijo con calma y objetividad. No insultes a todos fingiendo lo contrario. Tom escribió, te queremos, pero nos avergüenza cómo manejaste esto. Sin gritos. Sin insultos. Solo decepción. Creo que eso le dolió más. Llegó a nuestra entrada después del mediodía. Lo primero que notó fue que mis botas no estaban. Entró llamándome por mi nombre. La casa estaba limpia, silenciosa, demasiado normal. Mi taza no estaba en el escurridor. Mi chaqueta no estaba en el gancho. La foto enmarcada con sus padres faltaba en la mesa del pasillo. Luego corrió escaleras arriba. Abrió el armario. Mi lado estaba vacío. No desordenado. Vacío. Su bolsa de viaje verde todavía estaba en su mano cuando vio la nota en la cómoda. Me llamó 6 veces. A la 7ª, respondí. Estaba llorando tanto que apenas podía entenderla. Adam, dijo, ¿podemos hablar? Miré alrededor de mi apartamento de alquiler. Una lámpara. 3 cajas. Nieve contra la ventana. A través de la abogada, dije. Contuvo el aliento. ¿Realmente estás terminando nuestro matrimonio por una Navidad? Cerré los ojos. No, dije. Lo estoy terminando porque pensaste que yo era el tipo de hombre que esperaría en casa mientras tú audicionabas para tu antigua vida. No tuvo respuesta. Por una vez, Allison no tenía nada preparado. Ninguna versión más suave. Ninguna media verdad.
Ninguna manera de convertirme en el problema. Colgué. Las semanas siguientes no fueron dramáticas. Eso sorprendió a la gente. Las suscripciones de suministros de Allison comenzaron a rebotar porque mi tarjeta ya no estaba allí para cubrirlas. Su proyecto paralelo de repente se convirtió en gastos reales. Sus padres no la abandonaron, pero tampoco me culparon a mí. El compromiso de Eric tuvo problemas después de Navidad. Me enteré de eso por alguien que lo escuchó de otra persona. No pregunté. Para la víspera de Año Nuevo, estaba de vuelta en la estación. Tony trajo comida para llevar. Comimos fideos de los cartones mientras la nieve se acumulaba contra las puertas del garaje de las ambulancias. A las 11:46, Mercy me envió un mensaje de texto. Siento que no viéramos cuánto estabas cargando. Lo leí 2 veces. Luego, dejé mi teléfono. Afuera, las luces de la ambulancia se reflejaban en la nieve, rojas y blancas, y silenciosas. Solía pensar que la lealtad significaba quedarse quieto el tiempo suficiente para que alguien volviera en sí. Pensé que si me mantenía tranquilo, útil, amable, la persona que amaba entendería el valor de ese tipo de amor. Pero esa Navidad me enseñó algo más frío y más limpio. A veces, la persona que amas no necesita más pruebas de que te quedarás. A veces necesitan sentir el silencio que dejas atrás cuando finalmente dejas de explicar tu valor. Y por primera vez en años, no estaba esperando a ser elegido. Me había elegido a mí mismo.